Vamos a Comodoro Rivadavia, quiero mostrarles la cantidad de imágenes que tenemos de lo que está pasando en Chubut, podemos decir Chubut. El gobierno declaró estado de emergencia climática en Chubut. Desaparecieron hace 10 días, no hay ningún indicio más que el hallazgo de esta camioneta. Muchas veces la gente que le gusta la aventura explora este tipo de lugares. Esta es la gente que estaba buscando a la pareja de jubilados desaparecidos y me frenaron, me dijeron que hay alerta de viento, que no siga, porque esto no es nada, que más allá se pone imposible y por la 3 que pasa allá se pone todavía peor. Bueno, nos vamos de el búnker. Primero es a pasar por la hostería, a avisar que me voy y a tirar la basura que me quedó de ayer. Y seguimos para Camarones. Es re tarde. Es la 1. Pero Camarones queda cerca, está a 100 y pico de kilómetros. La verdad que me encantó Cabo Raso. Muy lindo, muy pintoresco. Hoy es miércoles. Tengo 2 días y medio para llegar a Comodoro Rivadavia. Bueno, Bustamante también me dijeron que es muy lindo, que es donde estoy esperando los repuestos de la moto. Quizás arreglar ahí si se puede y seguir, ahí sí quiero cruzar todo Chubut para el lado de la cordillera. ¡Qué hermoso! ¡Qué linda que es la ruta 1! La costa de la Patagonia, por favor, qué placer, ¿no? Estaba justo pensando en los lindos caminos que debe haber por acá. Así como para buscar meterse por lugares, ¿no? Acá llegué a una parte de piedras y hay como una especie de salar. Pero en serio, es alucinante lo que estoy viendo. Es increíble. ¡Qué lindo, che! Tiene mucho movimiento, como subidas y bajadas. Es bastante verde la verdad, mucho arbusto. Y la sensación de un día de temperatura ideal y saber que estoy yendo desde un pueblo costero a otro pueblo costero que se llama Camarones. O sea, es todo hermoso. Bueno, y la ruta de repente se transformó en una especie de piso duro con arena. Qué lindo camino. Me aprendí la reserva, pero ¿cómo? Yo tenía... Qué raro que me haya aprendido la reserva. Debe ser porque se inclinó. ¡Qué maravilla! ¡Qué playa hermosa! No me di cuenta y era un precipicio. Está re abajo la playa. Bueno, llegamos a Camarones. Qué lindo. Estas son todas casitas medias iguales. No tengo ni idea a dónde ir. Tengo que agarrar nafta. ¿Puedo ir a la estación primero que nada? Acá estamos, en Petro Chubut. Hola. ¿Qué tal? No, llenala de Infiña. Dale, gracias. Me encanta el olor a mar. Mira ese pony. Qué chiquito. Estas calles son una mierda. Cómo me gustan las ciudades costeras. Bueno, me saqué una cabaña acá en la esquina, a 1 cuadra y media del mar. De la Patagonia es que no son de arena, al menos hasta ahora. Las que estuve viendo son como esta de canto rodado.
pelos locos así, porque hay un viento, creo que da un viento de entre 80 y 100 kilómetros por hora. O sea, literalmente va a haber mucho viento. Creo que el protagonista de hoy va a ser un viento. Bueno, acá estamos en Bahía Camarones y nos vamos a ir para Comodoro Rivadavia. Estoy tratando de poner el mapa, pero no tengo buena señal, no sé qué pasa. Sí, no hay señal porque se está por levantar un viento histórico y a veces los pueblos quedan incomunicados. Hay dos maneras de ir desde Camarones hasta Comodoro. Uno es por la ruta 1, que es todo ripio y después más adelante sale la 3, o ir todo por la 3, que es asfalto. Pero yo quiero hacer un tramo al final que es bastante complicado. Bien, bueno, vamos a ir todo por la 1 y después cuando lleguemos a Bahía Bustamante podemos o seguir por abajo, que es toda una parte medio que creo que va a ser medio complicada por lo que estuve viendo, y si no, ir por la 3. Estuve 2 días acá, en realidad 2 noches, estuve solo el día de ayer entero, que nada, estuve ahí descansando un poco. Pero bueno, la cosa es que el día de hoy va a haber ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, así que esto va a estar bravísimo. Bueno, estoy yendo a Comodoro Rivadavia porque estoy esperando los retenes de la suspensión delantera que tengo que cambiar. Voy a buscar ahí un mecánico y de ahí ya encarar sin parar hasta el sur, pero no sé hasta dónde. Dicen que vayamos a Ushuaia. O sea, siempre quise ir a Ushuaia, que estamos tan cerca. Digo, vamos, ¿no? Yo quiero ir a Tierra del Fuego seguro. A mí me desaniman un poco los destinos así tan nombrados, como decir Ushuaia. Vamos a Ushuaia. No. Prefiero ir al pueblito de al lado, pero porque soy así resabiada. Uy, era allá. Pero la loco, no voy a encarar bien nunca más. Salí hace 500 metros al ripio y el viento ya me hace ir con la moto inclinada. No la puedo dirigir exacto por donde quiero y me está empezando a preocupar. Bueno, ya veremos, ¿no? Cuando se ponga insoportable, ¿qué decidimos? Por ahora seguir así, con la moto medio de costadito. Bueno, me parece que no voy a poder sacar la vista de la calle. Encima está hermoso, miren lo que es eso. O sea, cómo me está gustando la costa patagónica. Me acaba de agarrar un viento cruzado en una curva así de bien cerrada, 90 grados, con mucha piedrita, y me mandaba para afuera, me mandaba para la banquina, del lado contrario encima, pero bueno. Y ahora di la vuelta y tengo viento de frente. Miren cómo viene toda esa arena de frente. Bueno, ahora, al menos lo bueno es que el viento esté de frente, es que no me tira para los costados. Mira acá. Uf, ráfagas de 100 kilómetros por hora va a haber hoy, un poco más adelante. Acá iban a ser de 78, 80. Es un viento fuerte. 100 kilómetros por hora. Yo espero que no nos dé problemas. Uy, allá viene, ¿qué será? ¿Bomberos? Me hizo luces como para que pare, me imagino. Hola. Oh. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Para Comodoro. A ver, espera que me saco el casco que tengo tapones de oído y no escucho nada. Mucho viento, ¿no? ¿Sí? Va a ser más fuerte, ¿no? Ah. Complicado, ¿no? ¿Qué dice? ¿Que pegue la vuelta entonces? Claro, el Comodoro vi que iba a estar más fuerte. Ah. Ah. Sí, me imagino, ¿no? ¿Peor va a ser? Y los camiones, claro. Oh. Alerta de viento que es feísima. Ah. Los camiones te van a tirar con el viento. ¿Y ustedes qué estaban haciendo? La búsqueda. Ah, ¿sí? Ah, eso, las personas todavía no aparecieron, ¿no? Y ustedes que deben conocer, después cuando la 1 termina, encara para la 3. Y hay todo un camino que va por abajo. ¿Ese es feo?
Ah, ahí fue. Sí. Sí. Ah. Ya llegando a esa zona, iba para la costa, ¿viste? Sí. Y ahí están los pañadores. Sí. La mayoría de la Claro. Ah. Es más para 4 y UTV. Claro. Sí, lo vi en el Google Maps que estaba como roto encima en toda la bajada de agua. Claro. Sí. Y en el mar se ve chiquito, pero son cañadores gigantes, arcilla. Sola, ese es el tema de andar sola. Y bueno, me vuelvo entonces. ¿Ustedes van para allá también a Camarones? Ah, yo les hago caso, ustedes son los que conocen, así que así que bueno, los sigo para allá entonces. La tierra. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la gente que estaba buscando a la pareja de jubilados desaparecidos y me frenaron, me dijeron que hay alerta de viento, que no siga, porque esto no es nada, que más allá se pone imposible y por la 3 que pasa allá se pone todavía peor. O sea que ni por asfalto puedo llegar a Comodoro hoy porque hay alerta de viento y es muy zarpado. Así que voy a tener que pegar la vuelta y los voy a seguir a ellos hasta Camarones. Yo creo que este viento puede estar difícil para dar la vuelta, pero tengo que tener mucho cuidado. Sí, mirá que bien, frenaron para esperarme. Bueno, ahora vamos a ir viento a favor. ¿Será que frenaron para que vaya yo adelante? Me dijeron que vaya adelante por la tierra. Igual la tierra va para adelante. ¡Hasta luego! Toca volver a Camarones y esperar un día más. ¿Qué va a hacer? Ahora esta parte que estoy yendo, viento a favor, voy con un chifle. Y la verdad que nunca me enfrenté al viento así tan fuerte. Como que este viaje está siendo una especie de viaje bautismo, como que me van pasando un montón de cosas que nunca me habían pasado. Viste, no tengo referencia de cómo puede ser enfrentarme a un viento así. Así que vamos a respirar y ver qué hacer mañana. Ahora, si llega a estar viento de vuelta, me voy a fijar en qué horarios hay menos viento, quizás a la noche o a la madrugada o no sé. Y encaro para Comodoro en el horario que haga menos viento, ya fue. Bueno, volvimos a Camarones. Y me dicen que todo el fin de semana va a haber viento, así que creo que el único plan que voy a tener, ahora me voy a fijar bien el pronóstico igual, pero el único plan, mi mejor opción va a ser esperar las horas de menos viento y encargar para Comodoro por asfalto. Si no, voy a tener que estar acá hasta el domingo y el lunes vuelve el viento. La veo, no quiero estar parada, la verdad, quiero avanzar, quiero resolver el tema de la moto sobre todo. En general acá no es una de viento. Esta fecha está hermosa. Recién el domingo va. ¿Qué velocidad da para...? El lunes te está dando 120, 130 kilómetros. Dice acá mismo marca 103 acá. 103 acá mismo, en Camarones. Me voy a fijar para hoy a la noche. Hoy a la noche, que es viernes. Sí. A las 21 vas a tener 74 kilómetros. Que era lo que había esta mañana. 74 y con la moto no. Sí. Que pasa que no es un viento fijo, son ráfagas. Son ráfagas, claro, y te agarra A mí de costado. me mueve la camioneta cuando me agarra ráfaga y se... ¿Te manda para afuera? Sí, no, te tira. Y lamentablemente es el problema de la Patagonia. No quiero ver si me arregló la bomba. No, así dice que no sé qué respuesta le falta. ¿Qué respuesta? Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿No la dejaron salirte? Ah, ¿no? No, por me el mandaron viento. de vuelta. Ah, por el viento. Sí, está feo, Comodoro dice que está sin luz, todo. Sí. ¿Cómo andás, querido? Buenas, ¿qué tal? ¿Y qué ibas para allá, para el sur? Sí, por la 1 iba. Chapa. Me Por la frenaron. 1, por acá. Pero ojo, mirá que no llegás hasta Comodoro por la 1, Es que está el camino ese donde se perdieron las dos personas. Sí. Claro, y yo quería ir ahí a ver cómo era ese camino, no sabía que ahí se habían perdido. No. Y si no, acá tenía que salir llegás. para la 3. No, tenés que salir a la 3, no llegás, ni se te ocurra mandarte.
No, no. Conozco Ya eso. me dijeron. ¿No? ¿Te vas a tener que radicar acá en Camarones? Sí, me quedo un par de días más, ya que está. Ah, del Vamos a la fiesta hoy. Noche había gente. Luego. Ahí. Bien. Iremos a la joda un rato. Ahí vamos un rato, ya que estamos acá. Me acabo de encontrar con una chica que es seguidora y me ofreció pasar un rato en el hotel de ella mientras espero a ver qué hacer. Así que les comento que ya se me está pasando la caradurez. Me imagino que ahí en el living, donde sea que tenga lugar, así yo cargo las cosas, me pongo a trabajar un rato mientras espero. Me invitaron a quedarme un rato acá en el hotel La Casona, que es un hotel boutique a 2 kilómetros de Camarones. Estoy justo viendo las Islas Blancas enfrente y voy a esperar un rato acá a ver qué hacer. Yo creo que sí, creo que voy a hacer esto. Voy a esperar a que calme un poco el viento. A la noche va a calmar un poco. Ahora era el pico, creo que daban ráfagas de más de 100 kilómetros por hora, como les dije, y a la noche van a bajar a 70. Así que creo que voy a encarar por asfalto a la noche, tipo 8, que todavía es de día. De hecho es de día todavía, creo que a las 8:30 se pone el sol. Bueno, la verdad es que me cansé de esperar a que pare el viento y ahora supuestamente son las 5. De ahora en adelante empieza a bajar el viento, así que voy a agarrar como la última cola de las ráfagas fuertes en contra, pero bueno, en contra de última no es tanto. El tema es que no me agarre de costado y me tire contra un camión. Voy a ir saliendo, son 3 horas hasta Comodoro, así que vamos a ir viendo cómo se da todo. Hay una estación de servicio a 85 kilómetros de acá, así que de última paro ahí, duermo ahí, no tengo drama. Son 85 kilómetros, yo voy a probar suerte. Vamos a ver cómo nos va. Acá me voy a despedir de la gente que me invitaron a quedarme en el hotel boutique Casona de Islas Blancas. Muchas gracias, chicos. Cualquier cosa vengo más tarde. Dale. Tengo esperanza de que empiece a bajar. Yo ya no me preocupo en vaticinar el bien o vaticinar el mal, porque diga lo que diga, o digo que se va a romper la moto, o digo que va a estar todo bien, siempre pasa algo igual. Entonces no me preocupa más nada ya lo que vaya a decir. El destino decidirá. No soy yo quien para venir a decirle al destino cómo tienen que ser las cosas. Buenas. ¿Qué pasa? A ver qué pasó. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí. Mirá que están mandando de la ruta 3, están mandando todos adentro. ¿Ah, sí? ¿Por el viento? Te digo por las dudas, por ahí. Pero además está muy peligroso. Está muy peligroso, ¿eh? Viento cruzado. Sí. Yo voy para Comodoro. No, y es peor. Peor. Mi sugerencia. Conocemos bien la zona. Bien. Hubo así. Con estos vientos. La brasileña. Viendo la tiró. Sí. Cruzó de mano. Claro. No, en peligro. No, está bien. De motos, mi sugerencia es. Está bien, sí. Está bien. Sí, si me dicen, entonces bueno. Dale, gracias. ¿Qué hago? La madre. Y bueno, me voy a tener que quedar. ¿Y después más tarde baja un poco el viento o no? El panorama es desolador. ¿Sí? Mañana es más, mañana hay más de 100. Por eso. De rachas. Pero aparte el viento es continuo. Sí. Las rachas de más de 100. Son varios días de esta situación. Hay alerta naranja, en Comodoro soplaron 120. Sí, sabía. Entonces, me parece muy arriesgado. No tira las camionetas. No, está bien. Y el tema es que hasta el domingo no voy a poder salir, entonces. Y hay más yendo allá en la pampa de la Salamanca. Sí. Peor. Sí. Para Comodoro. No, está espantoso hasta. Yo te diría que te banques acá, que quedes hasta el domingo. Bueno. Muchas gracias por el consejo. Muy amable, muchas gracias. Nos vemos estos días. Me mandaron de vuelta. ¡Puta madre! Me tengo que quedar hasta el domingo. No.
Voy a hacer unas compras y me voy para el hotel. Es bravo, más que nada desde Salamanca para allá. Capaz que alguna hora por ahí te podés y que vos digas, sí, a las 4 de la mañana no corre. Y yo por eso viento. quería salir ahora porque digo, bueno, empezaba a bajar ahora el viento. Un poco te Un baja. poco. Pero igual me frenaron recién, ahí en la puerta del pueblo. Ah. Me mandaron de vuelta, dijeron que no, que hasta el ¿Qué te domingo. marcaba que te bajaba? Sí. Sí, pero ráfaga de 60, 70 todavía. Sí, Es bastante. sí. Lo lindo que está el día ahora. Ojalá me hubiesen tocado un par de días así para ir a la playa. Encima las playas acá son hermosas porque, como les decía, son de canto rodado, no son de arena. Entonces es como... Nada, es lindo, es diferente. Y el agua es muy celeste. Son como las 10 de la mañana y nada, estoy saliendo ahora de Camarones. La verdad que es un día hermoso hoy, que no hay viento. Voy a ir arrancando. Ya tengo todo listo, acá tengo la moto cargada. Nafta tengo, voy a cargar en el Garrayalde. Y a ir para Comodoro, tengo que buscar un mecánico urgente. Así podemos encargar para el sur. Con destino final incierto aún, pero creo que voy a tener que llegar hasta Ushuaia. Porque está el concesionario Benelli ahí a dejar a la Suri que le hagan un buen servicio. Bueno, Wilson, ¿por qué nunca corto este precinto? Es una cosa que algún día voy a tener que resolver ese tema. Encima le pongo un solo precinto y tengo pánico. No lo voy a decir, que algún día se caiga. Lo dije igual. Adiós. Bueno, les voy a ir contando durante la salida de Camarones cómo fue el tema de las 2 personas desaparecidas. Resulta que hace más de un mes se perdieron 2 personas, una pareja de jubilados. Bueno, en las inmediaciones de Comodoro Rivadavia, más precisamente en el camino que yo tenía seleccionado para hacer, que le llaman el Zanjón del Árabe, y es un camino que solo transitan pescadores. No sé si en algún momento anteriormente, por lo que me dijo la patrulla civil el otro día, creo que es un camino viejo que quedó marcado en algunos GPS, pero que ya no transita nadie por ahí, solo vehículos 4x4, mucho cuatriciclo y pescadores, que los pescadores sabemos que son una raza aparte, ellos se mandan por donde quieren y no tienen nunca ningún problema. Pero la gente normal no puede mandarse por ahí porque se pierden, se quedan atascados. ¡Ah, madre! Se pierden, hay muchas grietas, cañadones. De hecho, la gente de búsqueda que hicieron, ya sabiendo que esta pareja se habían perdido ahí, tardaron 4 horas en encontrar la camioneta, que por cierto la camioneta estaba encajada en el barro y abandonada, digamos, abandon ship. Se encajaron, salieron, la cerraron con llave y se fueron caminando, y ahí es donde desaparecieron y nadie sabe nada dónde están ni qué pasó. Si no se hubiese dado esta situación, desde ya que pasaba por ese camino, porque hay unas partes muy lindas. No viene ni el loro, diría mi vieja. Bueno, ahora sí vamos a estar yendo viento en contra hacia Comodoro Rivadavia, que nos quedan 192 kilómetros. Bueno, estamos acá en la IPF de Garrayalde. Mira, hay unos moteros. Dale. Bien, ¿cuánto era? 15. ¿Cambio no tenés? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Si no, después me lo transferís. ¿Van por Ushuaia? Ya venimos de allá. Ah, ¿vienen de allá? Llevamos, hoy vendría a ser un cuarto de mujer allá. ¿Ya hace falta? No, tranquilo. Es el tema del efectivo. Claro. Hoy es el corto día de retorno ya.
Muchas gracias. ¿Vos también? Arriba del carro, dice, se nos rompió la suspensión trasera una cantera. ¿Tenés algún mecánico? Bien, bien, buenísimo. Así que anda bien para suspensiones. Sí. 297 Lombriz. Bien. Le digo que me mandó quién. Decime Seba. Seba. Seba de... Bueno, Seba. Bueno, muchas gracias por el dato. Yo le voy a escribir así ya vas sabiendo. Bueno, Seba, un gusto. Ahí me dijo también un chico que es de por acá, que me seguía, me dijo que hoy a las 12 de la noche cierran las rutas por los vientos, justamente porque va a haber ráfagas de entre 130 y 150 kilómetros por hora. Acá estamos entrando a Comodoro. Hay un olorcito asado. Tengo una gana de comer un asado, pero un asado rico. Bueno, ya conseguí un contacto de un mecánico que me pasó un chico que conocí en la estación, que es de acá de Comodoro. Le escribí ya, pero claro, es domingo. Me dijo que probablemente esté pescando y me parece un programón. Así que espero que mañana, cuando vuelva a trabajar, me responda y me diga a ver si me puede cambiar los retenes de la suspensión medio rapidón. Supuestamente los retenes ya están en el hotel al que estoy yendo ahora. Muy lindo. Otra vez de vuelta al mar patagónico color turquesa, que es increíble. ¿Cómo se llaman estos? Esos mini veleritos Optimus o algo así. Están haciendo pádel, kayak. Por lo que vi, es una ciudad bastante grande. Bastante grande. Yo estoy acá a 2 cuadras del hotel, que creo que tiene estacionamiento. Bueno, hay alerta roja y alerta naranja en toda la zona acá de Comodoro. Todas las rutas están cerradas, pero yo tengo que salir igual. Pero igual me dijeron que sí, que 10 cuadras que no pasa nada. Bueno, no se va a ver, pero la suspensión viene perdiendo aceite hace ya bastante. No debe tener nada de aceite ya de ese lado. Así que bueno, me voy para allá. ¡Qué viento que hay! El polvo que vuela, ya me entró tierra a los ojos. Esto va a estar... ¡Uy! Me entró tierra por todos lados. Se ve ventoso, pero se puede circular, al menos por la ciudad, sí. Alerta roja y alerta naranja están dando. Y por todos los noticieros y las redes sociales decían que a la gente que no salga si no era estrictamente necesario. No hay clases en gran parte de... No sé si de la provincia. Sí, yo creo que de la provincia. Uy, ahí sí se cayó un árbol, mira. Yo sabía que esto iba a pasar. Uy. Tuve que bajar los pies porque me volaba. Uy. Esta parte estaba áspera. No hay nadie en la calle. O sea, hay algunos autos, pero gente no hay. Uy, uy. No, me voló. Y el auto que no me dejó pasar casi me voy a la mierda. Sí, hay que tener cuidado con esto. Uy, acá está bravo. Mira esta bajada encima. El tema es no saber de dónde viene el viento para prepararme, ¿viste? ¿Che, vos sos Lombriz? No, Lombriz está acá a la vuelta. Ah, ¿la vuelta? Sí, ahí, volvé. Sí. Ahí a media cuadra. Ah, bueno. Un lugar amarillo. Cuidado. Sí. Buenas. Al Google Maps este lo voy a despedir. No, pero ¿sabes qué pasa? ¿Cómo te va? ¿Todo bien vos? Tiene las barras, tengo la herramienta. Escuchame, ¿qué retenes tenés? Mira, los acabo de retirar. Y el que está perdiendo es este, que ya perdió todo el aceite, hace 10 días lo completamos. Bueno, si querés lo que se puede llegar a hacer, como vos quieras, te puede desarmar los dos. Sí. Si este no está bueno y no pierde, se limpia el retén, se puede cambiar uno. Cambiar uno. Y el otro te lo llevas de repuesto. Dale.
O sea, ¿ven esto? Medio apocalíptico. No puedo creer lo que estoy por hacer.